contesta tú. Yo soy médico porque este señor fue médico antes que yo, él es 4 años mayor, y desde que él estaba estudiando medicina, pues se dedicó a transmitir el entusiasmo. Lo de 4 años mayor no hace falta decir. Sí, no, yo creo que queda claro. Se dedicó a transmitir el entusiasmo. Me acuerdo cuando estaba estudiando medicina que yo le preguntaba, con lo cual, pues eso poco a poco se fue transmitiendo y al final, pues transmitió el entusiasmo. Sí, aprendió la carrera preparando exámenes míos, que he ido a preparar exámenes. Y no sé, uno no es médico porque yo no pude ser torero ni... Bueno, sí, claro, yo quería ser torero antes que médico, pero no, nada. Y jugador de baloncesto, pero también eso me salió mal. Y no hay nada familiar, o sea, no, nada familiar, es una mutación, es una mutación espontánea, no. Previamente no había pasado. No había pasado en la familia. Sí. No sé, la verdad es que uno al final le gusta hacer lo que hace, y si te gusta hacer lo que haces, pues ya está. Eso contesta tú primero. Los pros que te entiendes, porque llevamos toda la vida entendiéndolos, no hace falta ni que hablemos, ya lo entendemos. Me mira y ya sé que me tengo que callar, o me mira y ya sé que tengo que no callarme. Nos entendemos. Y compartimos los mismos valores, o los mismos, como le queramos llamar. Hemos sido educados en la misma familia y eso compartes muchas cosas. Contras, que tienes que demostrar que estás aquí por lo que estás. Y tienes que ser no solo honrado, sino preocuparte mucho por parecerlo. Sí, yo creo que en vuestro caso, claro, él estaba en Baby Chat desde que yo llegase, si no hubiese quedado incluso fatal. ¿No? El hecho de que el jefe de servicio se traiga a su hermano, él estaba antes y el jefe de servicio... El adjunto se trabajó al jefe. Exactamente. No, entonces yo aterricé aquí después de que él ya estuviese. Los pros son los que dice Sergio, porque te conoces, te entiendes y rápidamente pues no sabes lo que piensa el otro sin hablar. Los contras, pues que hay que parecerlo mucho y que a veces pues probablemente determinadas decisiones perjudican más a la parte que tienes más cerca, simplemente para que parezca que tú estás siendo justo cuando probablemente lo que estás siendo es injusto. Para que nadie pueda pensar que estamos aquí porque somos, ¿no? Yo creo que la humanización es nuestra razón de ser, yo no trato con máquinas, yo trato con humanos, con lo cual creo que es básico quiero decir, tener claro que nosotros trabajamos con personas y que el contacto humano es lo que nos mueve, humano en dos sentidos, con los pacientes y con el resto de trabajadores del centro. Quiero decir, por un lado tenemos los pacientes, pero tampoco tenemos que perder de vista el tratar con humanidad, con respeto y al resto de compañeros del centro de todos los estamentos. Y eso a veces, cuando uno vive en situaciones de estrés, puede llegar a olvidarse y te puedes centrar mucho en el paciente y perder el respeto a los compañeros. Yo creo que hay que tener la vista puesta en los dos ámbitos. Pues mira, a veces resulta que uno tiene que ser usuario del propio centro donde trabaja y te tienes que operar de apendicitis y cuando entras por la puerta por aquí que tú dices que voy a acabar operar de apendicitis, porque en fin, esto que va a ser, no va a ser un parto, te gusta que te traten como una persona, pues eso es lo que tenemos que intentar hacer cuando estamos en este lado de la mesa, tratar a los demás como me gustaría a mí que me tratara cuando yo entro por la puerta y me tengo que operar de apendicitis. Es más respeto, vamos, es relativamente sencillo. Tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. No es muy complicado. Bueno, yo me acuerdo perfectamente, sí, cuando yo era residente, porque claro, él ya era adjunto que yo era residente. Adjunto, no becario. Yo era becario cuando yo era residente. Y entonces estamos un día en la sesión, ¿no? Presentaron un caso y yo me giré y digo, ¿tú qué opinas, Tete? Tete es mi nombre de guerra. Tete es dentro de la familia, él es el Tete, ¿no? Pues ese día se sintió un poco incómodo. No, incómodo, me gracias. ¿Qué opinas, Tete? Aquí yo soy el doctor Martínez. En casa soy el Tete. Exacto. Esa es una, pues bueno, ¿no? Que nos confunden por el pasillo. El paciente que pasó a un paciente un día y me pegó una bronca, doctor, va usted con retraso. Digo, es que he tenido mucho trabajo esta mañana, no me he levantado ni a desayunar, ni a hacer pipí, ni nada. Dice, mentira, lo he visto paseando por el pasillo toda la mañana. Y paseando por el pasillo era yo que estaba con un problema de las máquinas, estaba paseando. Nos confundieron, él se llevó la bronca. Yo me llevo la bronca, sí. Pero otra vez me llevo otra bronca que te tocaba hacer. Nos confunden.